el exitazo de la estadounidense Miley Cyrus. Señores, esta canción de Flowers se ha convertido en el himno nacional de muchas mujeres. Pues es una canción que habla de empoderamiento, de amor propio, de invitarse a salir, de bailar con una misma y sostenerse la mano. Señores, les invito a escuchar esta canción, ya sea en Spotify, YouTube, donde quiera que esté disponible, escuche esa canción. Y si usted no sabe inglés, como es el caso de muchos, pues simplemente busque la letra para que usted disfrute de esta canción. Hoy tenemos un programa en vivo y directo a través de esta radioestación IPA 106.9 FM, 102.7 FM. Quien les habla, la doctora Carmen Taveras, conductora y productora. Y en los controles, mi querido Tony Luna. Hello, República Dominicana, ya al aire, mujer empoderada y en tenis, a través de esta, la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, 106.9, 102.7, Allende los Mares. Los dominicanos de la diáspora están conectados con esta www.hifa1000.do, la hora del domingo. Doctora, y aquí relajando con Carlos, le digo yo, ajá. Entonces la doctora cree que todo el mundo es americano, que vamos a entender. Pero ahí mismo tú dices, no, que busquen la letra. Yo dije, no, pues ya cree que todos somos americanos. Claro, pueden incluso entrar a mi Instagram, @mujerempoderada y en tenis, que hago una breve reseña de lo que significa la estrofa más importante de la canción, que es la que se ha convertido en el himno, que dice que he aprendido a salir sola, me agarro de la mano, a escribir mi nombre en la arena, wow, y que me he aprendido a amarme a mí misma. wow. Realmente es una canción muy profunda y muy bonita, y me compro flores, he aprendido a comprarme flores. Tony, esas cosas, muchas mujeres lo hacemos. Yo soy una que recuerdo la primera vez que fui sola a un cine, es como que no se me olvida esa imagen, y yo sola en el cine me disfruté ese día, me sentí muy bien. Y otra cosa que dice la canción es también que he aprendido a hablar conmigo misma. Eso es una cosa que debemos aprender a hacer, no solamente las mujeres, sino los hombres también, el aprender a escucharnos, a hablar con nosotras mismas. Mira, doctora, déjame decirte a propósito del tema, doctora, a propósito del tema que acabamos de escuchar de la intro, creo que es muy válido lo que tú acabas de señalar con relación a uno mismo buscarse, a uno mismo, inclusive hasta quererse, amarse. Y es bueno que tú nueva vez repita al público cuál es el título de esa canción, porque ya dejaste sobre la mesa, ¿no?, que busquen el contenido en español de ese tema. ¿Cuál es el título, doctora, y el artista, por favor? Flowers, de Miley Cyrus. No sé si recuerdan a Hannah Montana, que fue la protagonista de esta serie estadounidense, que incluso fue la que la llevó al estrellato. Hoy es actriz y cantante estadounidense, y pues es una canción que ella hace cuando logró sanar la relación que tuvo con su expareja, su ex esposo. Así que les invito a buscar esta canción en español sobre todo, porque en inglés se escucha muy bonita, pero cuando usted la lee en español es como que ahí le cae el 20, como dice. Pero Tony, sin más preámbulos, vamos a dejarle el espacio a mi querido doctor Carlos Lebrón, nutriólogo clínico, vestólogo dietista, que hoy nos trae un tema, señores, que es un tema que quiero que presten atención. Hemos estado hablando mucho de obesidad, pero muchas personas no saben que la obesidad se maneja de forma farmacológica, y hoy ese es el tema que Carlos Lebrón nos trae, manejo farmacológico de la obesidad. Tony, ¿qué te parece este tema? Bueno, muy importante, porque a través de los programas que ha pasado hemos nosotros hablado bastante reiterativamente para que puedan, ¿no?, los que nos escuchan, saber qué tanto hace daño el sobrepeso. Entonces ahora vamos a ver qué tanto hace daño o qué favorece estos medicamentos para usted rebajar. Y para eso tenemos el más indicado en este espacio Mujer, como siempre las mujeres haciéndose presentes en el espacio, pero en este espacio donde se le lleva llano, ¿no?, la consulta a través de este espacio, doctora. ¿Qué le parece? Tony, antes de despedirme, un fuerte abrazo a Vladimir, lo quiero muchísimo, a Carlos también,
Colegio de Periodistas Dominicanos, eso es en la feria aquí en la George Washington, detrás del Senado justamente. Ahí está el Colegio Dominicano de Periodistas, 9:30 de la mañana es la cita para estas elecciones. Así es, señores, en el escenario mi querido doctor Carlos Lebrón. Gracias. Gracias, doctora. Sin más preámbulo, pues aquí inmediatamente la introducción para el doctor Carlos Lebrón. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Tony. Gracias a la doctora Tavera por la introducción, a ti por la parte de siempre apoyarme aquí en cabina. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente pedido vía las redes sociales. La semana pasada hice una encuesta con este tema y lo que tiene que ver con la actividad física para lo que es el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles, y de calle ganó el tema de fármacos para el control de peso. Así que nada, el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso y lo vamos a poner un poquito en perspectiva, para que ustedes más o menos entiendan qué fármacos, cuáles son los medicamentos actuales y a qué tipo de pacientes se deben de indicar. Lamentablemente, los fármacos para reducción de peso están regulados por lo que son agencias internacionales, especialmente la FDA, la Food and Drug Administration, Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y la EMA, European Medicine Agency. O sea, son varias agencias que regulan la parte de lo que es la aprobación farmacológica. ¿Qué pasa con estas agencias regulatorias? Que estos fármacos para reducción de peso no solamente se utilizan en sí para reducción de peso, sino que estas agencias le exigen a esos fármacos que esos fármacos sean también utilizados para el control cardiometabólico. O sea, no solamente que aporten la parte de reducción de peso, sino que mejoren condiciones propias de la obesidad, que ya hemos hablado en intervenciones anteriores. Las personas que se recién sintonizan o son nuevas en el programa, recuerden que en Instagram, en @unestilodevidafit, ustedes pueden verificar y ver todos esos programas que hemos hecho en semanas anteriores y ponerse al día. Como yo le digo siempre a Tony, usted casi siempre es una saga. Un programa precede al otro. Pues bien, les decía que las agencias regulatorias, especialmente la FDA, la Food and Drug Administration, y la European Medicine Agency, la EMA, son las que regulan, conjuntamente con otras en otros países, la utilización de esos fármacos para reducción de peso, y que dentro de las exigencias también le exigen que mejoren lo que son las condiciones cardiometabólicas. Entonces, los fármacos número 1 deben de cumplir las normas regulatorias impuestas por las agencias, que es lo principal. También están sometidos a control y normas farmacológicas, y obviamente deben de desempeñar un control cardiometabólico conjuntamente con la parte de reducción de peso. En cuanto a la historia, brevemente, para entrar de una vez en lo que es en materia el tema de hoy, en cuanto a la historia de estos fármacos, tenemos que hacer énfasis en que no es nuevo la parte que tiene que ver con la invención de estos medicamentos, sino que ya tenemos décadas en lo que es la parte de investigación y elaboración farmacológica. Tenemos prácticamente desde el siglo XIX en esto. Inicialmente se inició con lo que tiene que ver con las preparaciones de las hormonas tiroideas. Recuerden que las hormonas tiroideas son hormonas que regulan lo que es el metabolismo. Pero algo importante es que la obesidad, como toda enfermedad crónica, es una enfermedad multifactorial. Cuando hablamos de una enfermedad multifactorial y lo hemos intervenido, lo hemos dicho en intervenciones anteriores, es una enfermedad que tiene múltiples aristas. O sea, estamos hablando que es una enfermedad que tiene que ver con la parte genética, también tiene que ver con la parte medioambiental, que de ahí se le llamamos ambiente obesogénico, y también tiene que ver con el tema de lo que se llama conductas alimentarias heredadas por nuestros padres. Entonces, como tenemos tantas variantes o tantas vertientes que predisponen a obesidad, la parte farmacológica es solamente una arista de todos ellos. O sea, tenemos que tener pendiente, y lo vamos a hablar ahorita más adelante, que la ayuda farmacológica para el control de la obesidad es solamente la punta del iceberg. O sea, tenemos que tener eso muy, muy pendiente. O sea, no todo se lo vamos a dar al fármaco. La parte, tiene que haber siempre un cambio de estilo de vida conjuntamente con un apego a cambios de alimentación conjuntamente con la utilización farmacológica, que es lo que vamos
Lo que trato de que ustedes entiendan hoy. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque muchos de los pacientes, y lamentablemente que nos llegan a consulta, casi siempre nos piden a nosotros como médicos facultativos algún medicamento para el control de peso. Y vamos a ver más adelante en el programa cuáles pacientes clasificarían para el uso farmacológico. Bien, en cuanto a los términos históricos, le decía que la parte de la farmacología de la obesidad ha tenido muchos ensayos y errores. Lamentablemente muchos inconvenientes desde el punto de vista toxicológico en múltiples de los medicamentos que se han planteado a través del tiempo, y muchos de ellos han tenido que salir de circulación, salir del mercado, conjuntamente con las exigencias establecidas por las agencias regulatorias, especialmente con los efectos secundarios que producen varios de estos fármacos. Antes de iniciar con la parte de los fármacos propiamente dicho, tenemos que hacer brevemente una reseña de lo que se llama regulación del hambre y saciedad. Ustedes dirán, ¿cómo así, doctor? Bueno, la regulación del hambre y saciedad es cómo nuestro cuerpo o cómo nuestro sistema regula lo que tiene que ver con la comida, o sea, nuestra sensación de buscar y del hambre, buscar alimentos, y la parte de saciedad. Algo importante con esto es que para que esto funcione de forma armoniosa tiene que haber una integración, no solamente de la parte del tubo digestivo, sino de la parte neuroendocrina. Cuando hablamos de una parte neuroendocrina tiene que ver nuestro sistema nervioso, especialmente en algunas partes de lo que es el cerebro, que vamos a hablar ahorita, pero también debe de haber una integración intestinal conjuntamente con una parte hormonal para que esta regulación sea eficiente. La regulación neuroendocrina del hambre y saciedad es una asociación de múltiples vías de señalización neurofisiológica que intervienen no solamente órganos, también intervienen hormonas e intervienen sistemas, principalmente el sistema nervioso central conjuntamente con lo que es la integración del intestino. ¿Qué pasa? Cuando nosotros almorzamos o comemos, nuestro sistema no entiende eso. Nosotros tenemos lo que es la búsqueda de alimentos, y eso se produce principalmente por lo que se llama activación de ciertas hormonas. Una de ellas es la grelina. La grelina se produce en el estómago. Cuando se produce, como para que entiendan, y se lo digo así en forma de un forma un poquito, como es domingo, un forma un poquito más amena. La grelina se produce en el estómago. Cuando nos da hambre, nuestro estómago hace grelina. La grelina manda mensajes principalmente al sistema nervioso, especialmente a unos núcleos hipotalámicos, o sea, en la base del cerebro existen unos núcleos que son los que se encargan de esa sensación, y esos núcleos la grelina manda una señal que hace que estos núcleos se produzca una estimulación de unas células especiales que son las que se llaman orexigénicas. Esas células van a producir sensación de hambre, y esa es la parte que nos mueve a nosotros a buscar comida. Recuerden que esto que estamos hablando es parte de lo que es el control neuroendocrino. ¿Por qué traigo esto a colación? Es importante entender esto para poder comprender cómo funcionan los fármacos antiobesidad. ¿Qué pasa? Cuando comemos, en nuestro sistema se va a producir diferentes modificaciones o cambios a niveles del intestino especialmente. Y es que cuando el contenido alimenticio cae en lo que es el tubo digestivo, especialmente en el intestino, se van a producir lo que se llama distensión de la vía del intestino. La distensión es cuando ese contenido alimenticio cae en el intestino, se va a producir un aumento de esa distensión porque va a pasar ese contenido alimenticio. Desde ahí se va a producir lo que se llama la saciedad intrapandial. Nuestro cuerpo va a decir, espérate, que me está cayendo alimento. Vamos a tratar de ir modificando ciertas cosas o cambiando ciertas cosas. Eso va a mandar señales a nivel del sistema nervioso, señales aferentes, que nos van a ir diciendo que estamos alimentándonos. ¿Qué pasa? Una vez se produce esto, también se van a producir aumentos de ciertas hormonas. Y una de las principales hormonas que se aumenta es la insulina. La insulina es una hormona que media lo que se llama saciedad temprana.
Esa es la que nos va a poner el freno inicial. Nos va a decir, tú estás comiendo, espérate. Y al final de la jornada, cuando pasa todo lo que tiene que ver con la ingesta, cuando comemos, los depósitos de grasa, nuestro tejido adiposo, que hemos hablado de él hace mucho tiempo, va a producir un llenado de lo que es los triglicéridos en este tejido y se va a producir otras hormonas. Y una de ellas se llama leptina, que es la más importante. La leptina es una hormona que va a producir lo que es la saciedad. Esa es la que le va a decir a nuestro cuerpo, ya, deja de comer, estamos llenos. Pero hay un problemita. Esto se ve muy bonito en la práctica, pero lamentablemente en las personas con obesidad hay un problema. Y es que en las personas con obesidad puede haber lo que se llama modificaciones de todas estas cosas que hemos hablado. Lo principal es que en las personas con obesidad hay cambios a nivel intestinal. Y uno de los cambios, y lo hablamos hace unas semanas aquí, antes de diciembre, cuando hablamos de sistema digestivo y obesidad, mencionamos que en el sistema digestivo, especialmente en el intestino, va a haber una disminución de unas señoritas que vamos a hablar más adelante de ellas, que se llaman GLP. No es gas licuado de petróleo, se llaman péptidos similares a glucagón. ¿Qué son esas señoritas? Son hormonas intestinales. Y esas hormonas intestinales van a producir lo que se llama disminución del vaciado gástrico. Entonces vamos a entender un poquito. Si yo como y yo soy una persona con obesidad y tengo dificultad para producir el GLP, como sucede en el intestino del paciente con obesidad, el vaciado gástrico va a ser más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que la comida dentro de mi estómago va a durar menos tiempo. Y si dura menos tiempo, yo voy a tener ¿qué? Menos sensación de saciedad por tiempo definido. Por ende, es por eso que el paciente con obesidad come y no se llena. Y es que el estómago no retiene los alimentos debido a que hay una disminución de ciertas hormonas intestinales. Por eso, y vamos a ver ahorita, los análogos de GLP-1 se utilizan para el control de peso, que son los medicamentos que se están utilizando, que la gente dice que es insulina. Por favor, desde ahora levanten su mano derecha todos y digan, no es insulina. Se administra como la insulina porque es subcutáneo, pero es un medicamento que es un análogo GLP-1. De eso vamos a hablar ahorita, de semaglutida y liraglutida. Así que no se preocupen. Lo que le estoy dando son los trailers para que entiendan cómo esos fármacos actúan en nuestro sistema. Bueno, algo importante, vamos a hablar ahora, vamos a entrar en tema, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cuáles pacientes se clasificarían para el uso de estos fármacos. Esto es sumamente importante porque lamentablemente muchos de ellos son de venta libre, lo que no son de acción central. Y es un problemita porque lamentablemente nos llegan muchas personas que abusan del uso de estos fármacos y también, hay que decirlo, profesionales de la salud que no tienen criterios para clasificar y utilizar esto de forma adecuada. Entonces nos llegan pacientes a veces a la consulta que cuando tú intentas modificar y cambiar estilo de vida y alimentación, lo primero que te dicen es, doctor, usted no me va a poner un fármaco, pero vamos por parte. Posiblemente usted no está dentro de la clasificación para yo ponerle un fármaco. Vamos primero a agotar los pasos que tenemos y luego le instauramos una terapia farmacológica por X tiempo, porque tampoco los fármacos son progresivos en el tiempo. ¿En qué sentido? En que todavía faltan estudios para utilizarlo a más de un año. O sea, 6 meses, 8 meses sería lo ideal, lo máximo. Entonces, ¿a quiénes le prescribimos estos fármacos? Bien, la prescripción farmacológica, especialmente la antiobesidad, puede ser indicada en sujetos con lo que llamamos índice de masa corporal mayor a 30. O sea, estamos hablando de personas con obesidad. Hay personas con sobrepeso que te dicen, mira, yo quiero que tú me pongas medicamento para yo bajar de peso. Sí, pero el IMC de Y27 o de L27 no entraría dentro de la clasificación inicial para personas con obesidad. ¿Qué es el IMC? Recuerden que el IMC es el índice de masa corporal y es súper fácil que ustedes puedan calcularlo. Peso en kilos entre talla en metros cuadrados. Recuerden, peso en kilos entre talla en metros cuadrados. Usted se pesa, su peso en kilogramos entre su estatura en metros cuadrados. El cociente que le dé resultado de esa división, la tabla habla que personas entre 24 y 20, de 18 a 24 están en normopeso
de 25 a 29 están en sobrepeso y mayores de 30 ya están en obesidad. Hay diferentes clasificaciones de obesidad: 30 a 34, obesidad grado 1, 35 a 39, obesidad grado 2, y mayor o igual a 40 estamos hablando de obesidad grado 3 o obesidad mórbida. Así que es sumamente fácil que usted pueda calcularse su índice de masa corporal, peso en kilos, entre talla en metros cuadrados, su estatura en metros cuadrados. Importantísimo esto porque personas con IMC mayor de 30, estamos hablando de obesidad grado 1 hacia arriba, son personas que pudieran ser a las cuales se le pueda prescribir. Pero, ¿qué pasa con estas personas? En estas personas que tienen un IMC mayor de 30, la dieta y el ejercicio, conjuntamente con los cambios conductuales, deben de ser instaurados primero que el fármaco. Me explico. Va a la consulta al especialista. El especialista modifica conductas y hábitos alimentarios conjuntamente con un plan dietético. Y si no tiene una reducción de peso de un 5 a un 10% en 6 a 8 meses, ese puede aplicar para un fármaco. ¿Entienden cómo va la cosa? También a quién se le pone, quién pudiera ser un candidato para la aplicación farmacológica. Bueno, personas con índice de masa corporal o IMC, que ya lo describimos, mayor a 27, pero con patologías o comorbilidades asociadas. Recuerden que la obesidad no nos llega sola. Siempre nos llega el paciente con obesidad o hipertenso o diabético o con trastorno de colesterol, entre otras cosas. Y estas, es importante tener esto pendiente porque si es una comorbilidad, o sea, una enfermedad de esas que le estoy mencionando, la cual no cede, pudiese utilizarse un fármaco para control cardiometabólico que mejore también las condiciones de estas patologías. Entonces, recuerden, el tratamiento farmacológico siempre debe utilizarse como apoyo al plan dietético y el ejercicio. No se debe emplear como tratamiento único. Es importante eso. El paciente que va a la consulta y te dice, ay, usted no va a poner fármaco. No, espérate. Vamos a modificarte la dieta, vamos a hacer actividad física y vamos a ver cómo te va de aquí a 4 meses. Si de aquí a 4 meses no vemos algo, pudiéramos utilizar un fármaco contigo. No es de primera elección. Importantísimo esto. Las personas que están viendo la parte por @ un estilo de vida fit conjuntamente con la parte que tiene que ver con en Facebook, pueden comunicarse y hacer sus preguntas en la caja de comentarios y también pueden llamar aquí a cabina. Bien, entonces, cosas importantes que tenemos que tener pendiente. El tratamiento farmacológico ya sabemos que deben utilizarse como el apoyo dietético. Y primero tenemos que revisar nosotros como médicos, para instaurar el tratamiento, tenemos que revisar, número 1, el historial clínico del paciente. Importantísimo el historial clínico. ¿Por qué? Porque también dentro del historial clínico están los tratamientos actuales del paciente. Recuerden que el paciente con obesidad no nos viene nada más gordito, con sobrepeso. Nos llega hipertenso, nos llega bebiendo un antihipertensivo, nos llega bebiendo un medicamento para insuficiencia cardíaca. Es un paciente que posiblemente tenga un fármaco para control de colesterol. Es un paciente que no puede llegar prediabético. Entonces, este paciente tenemos que revisar esos fármacos conjuntamente. ¿Por qué? Porque la terapia farmacológica antiobesidad tiene que ser una terapia dirigida al paciente e individualizada. Cada individuo no se va a beneficiar de cierto fármaco en específico porque puede tener interacciones farmacológicas con los fármacos que ya él tiene. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Entonces, algo importante con esto es establecer lo que se llaman expectativas con el paciente, pero expectativas reales. Siéntese con ese paciente y hable, porque eso es casi un coaching lo que uno hace. Tú tienes que sentarte con él y decirle, mira, planteala. Mira, yo quiero, porque lo primero que te dicen es, yo quiero bajar 20 libras en 2 meses. No, espérate, eso no va así. Eso no va así. Espera. ¿Cuánto tiempo tú duraste para ganar? No, yo tengo 2 años que no. Perfecto. 2 años, ¿verdad? Entonces, las modificaciones ahora son paulatinas. Según las sociedades internacionales, la gente que vive estudiando y haciendo ensayos clínicos, hablan de reducción de peso de 6 a 8 meses, pero entre un 5 a un 10% del peso que tú llegaste. Estamos hablando que si nos llega con 270 libras, 27 libras en 6 meses sería lo fundamental. No 27 libras en 3 meses o en 2.
porque ahí comienzan las cuestiones de los efectos rebote, que de eso hemos hablado anteriormente. Entonces, poner expectativas claras. Número 1, para que el paciente no se frustre, lo primero, porque él agarra y dice, no, yo voy a bajar 15 libras este mes. Cuando se sube en el peso, bajo 4. Entonces tú se sienta, no, doctor, yo estoy quedando, no, tú no estás quedando mal. Hubo cambios, hubo modificaciones. Hay algo que se llama adaptación corporal al cambio dietético. Tu cuerpo se va a adaptar a que tú le quites comida. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de las personas se enfocan en el peso. Y desde el punto de vista de peso, nosotros los especialistas nos enfocamos principalmente en la composición corporal. Ok, perdiste peso, pero ¿qué perdiste? Grasa, masa muscular, ¿qué fue lo que perdiste? O sea, esa es la parte que tiene que ver con composición corporal. Importantísimo, y lo mencionamos ahorita, la medicación no es sustituto de la intervención del estilo de vida. La dieta, la actividad física, el cambio de comportamiento, por eso siempre le digo que la obesidad es un abordaje multidisciplinar. Hay que también mandar a ese paciente a salud mental, porque cambiar hábitos, señores, es difícil. A ti te llega una persona de 50 años a la consulta, que tiene ya 30 años con los hábitos que tiene, y cambiar 30 años de hábito en 15 días no es real. Eso hay que hacerlo de forma paulatina. Entonces, el pilar del tratamiento, recuerden que es la dieta, actividad física y cambio del comportamiento. Entonces, ¿cuáles opciones farmacológicas tenemos nosotros para el control de la obesidad? Actualmente tenemos muchas. Yo voy a mencionar solamente las que más se usan actualmente, pero actualmente hay muchas opciones farmacológicas. La primera que vamos a hablar un poquito acerca es del orlistat. Todo el mundo lo conoce. Es un inhibidor de la lipasa. Reduce lo que es la absorción de las grasas, los lípidos a nivel del tubo digestivo. Y tiene múltiples efectos beneficiosos. Recuerden que se debe utilizar conjuntamente o aplicar conjuntamente con planes de lo que es la alimentación. Pero ¿qué pasa? Hay personas, como es de venta libre, hay un problemita con eso. Y es que las personas lo usan de forma indiscriminada. Lamentablemente. Tiene efectos adversos iniciales, como es la esteatorrea, que es la diarrea, la presencia de lípidos o grasa en las heces, urgencia fecal e incontinencia. También presenta dolor abdominal. Pero es importante algo. Y es que este medicamento debe de utilizarse como complemento de lo que es una dieta con restricción calórica. O sea, no es que usted vaya a la farmacia y te va a pedir eso así. No, usted tiene que ir donde un facultativo, un especialista que le ponga un plan de alimentación con ciertas restricciones calóricas para que usted, conjuntamente con el fármaco, tenga lo mejor de ambos mundos y pueda evolucionar de forma positiva. Hay un problemita con esto, y es que como es un inhibidor de los lípidos, de las grasas, va a producir a nivel del intestino disminución de absorción de vitaminas liposolubles. Eso puede producirse a largo plazo. Personas que lo usan de forma indiscriminada. ¿Cuáles son esas vitaminas? Le hemos mencionado aquí en intervenciones anteriores. La vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. Importantísima. 3 de ellas son tan importantes que hay una que parece una hormona de todas las funciones que tiene, que es la vitamina D. La vitamina E, recuerden que es un antioxidante, y la vitamina E es muy importante para lo que es la salud de la piel, especialmente, y salud de los anexos. Cuando hablamos de piel y anexos, estamos hablando de cabello, uñas, y son esas mujeres que hacen dietas agresivas, utilizan esos fármacos de forma indiscriminada, se peinan y se les sale el pelo, se le quiebran las uñas. Y tú dices, cóntale, pero ¿por qué yo estoy cambiando de esa forma? Bueno, tú estás utilizando un fármaco que disminuye la absorción de vitamina D y también de vitamina E. Así que tenemos que tener eso muy pendiente. Algo importante que también encontré buscando en la literatura es que recuerden que hay una de esas vitaminas que se llama vitamina K. La vitamina K, cuando uno la estudia y la lee, la vitamina K es muy importante para formar lo que son los factores de la coagulación. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque los factores de la coagulación son factores que se utilizan para lo que es la cicatrización de herida. Cuando usted se corta, cuando usted tiene un procedimiento quirúrgico, esos factores son los que se encargan
de producir, de hacer de que esa sangre no salga al exterior y producir lo que son los factores de adhesión plaquetaria, entre otras cosas, para formar lo que son los tapones hemostáticos. Algo importante con eso es que las personas que consumen Orlistat en forma indiscriminada, hay que monitorearlo porque muchos de esos pacientes, especialmente los pacientes obesos con problemas cardiovasculares, muchos de ellos ya están anticoagulados. Los que usan warfarina hay que monitorear de cerca lo que son los parámetros de coagulación cuando utilizamos estos fármacos. Entonces, luego de hablar un poquito de esto, vamos a hablar ahora de unos fármacos que actúan a nivel central. ¿Qué es a nivel central? Le explicábamos anteriormente en el bloque previo de que el control de hambre y saciedad se debe principalmente a modificaciones que producen las vísceras que nosotros cuando ingerimos comida a nivel del cerebro. En el cerebro nosotros tenemos centros regulatorios de hambre, así como nosotros tenemos en el cerebro un centro que regula la temperatura corporal, que se llama centro termorregulador. También tenemos al ladito de él un núcleo que se llama núcleo AR4. El núcleo AR4 es una estación de relevo. Ahí llegan todas las vías, todas las modificaciones que se producen a nivel de intestino, llegan ahí y él lo que hace es que lo distribuye, pero ahí entra la parte de hambre y saciedad. Estos núcleos a nivel de cerebro es donde se utilizan este tipo donde actúan este tipo de fármacos. Uno de ellos que se utilizan mucho es la fentermina y el topiramato, que es uno de los dos fármacos que más utilizan. Son fármacos de acción central y están asociados principalmente a la regulación del apetito y la ingesta. Bien, ¿cuál es el problemita con estos fármacos? Hay que tener muy pendiente personas con hipertensión arterial y el uso de estos fármacos. Porque estas personas con hipertensión arterial que no están controlados pueden ocasionar aumento de la presión y obviamente desencadenar problemas cardiovasculares. Esto es importantísimo porque el paciente con obesidad es un paciente que no nos llega solo, siempre nos llega con una patología crónica instaurada o una crónica no identificada. Casi siempre el hallazgo lo hacemos nosotros en consulta. Pero usted sufre la presión. No, pero a mí nunca me han dicho eso. Entonces, si se utiliza ese medicamento sin hacer un escrutinio, una investigación de ese paciente, un historial clínico, se puede empeorar una condición de base que no se sabía que estaba ahí. Tenemos que tener eso muy pendiente. Algo también importante con estos fármacos es que este fármaco también puede producir alteraciones en la visión. Puede producir glaucoma, señores. Esa es la principal causa de ceguera. El glaucoma, tenemos que hacer un historial clínico del paciente y dentro del historial clínico, sentando con el paciente, ¿usted tiene familiares que sufran de presión intraocular elevada? Sí, no, ese no es para ese. Entonces ya más o menos uno está haciendo un descarte. También puede producir cambios en el electrocardiograma también y prolongación de segmentos del electrocardiograma. Así que esos pacientes medicados con fármacos específicos que tienen que ver principalmente los fármacos antihipertensivos, tenemos que tener eso muy pendiente. Y obviamente no tomarlo durante el embarazo. Y de eso vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que en el embarazo no se pueden perder libras. Importantísimo eso, y lo tocamos creo que fue en noviembre, antes de irnos de vacaciones. Hablamos de obesidad y embarazo. Recuerden que pueden ver los programas anteriores en @unestilodevidafit en Instagram. Y también en el Instagram ahí van a tener un enlace a mi canal de YouTube donde están todas estas intervenciones. Bien. Rápidamente, veo para tomar unas cuantas llamadas en unos minutos. Vamos a hablar rápidamente de algunos fármacos de los más utilizados actualmente, que se llaman agonistas GLP-1. Cuando hablamos de GLP-1 no estamos hablando de gas licuado de petróleo, estamos hablando de péptido similar a glucagón. Estas son las siglas en inglés, glucagon-like peptide. ¿Qué pasa con ese péptido? Recuerden que ese péptido, y lo hablamos en el primer bloque, es el que se encarga, número uno, del vaciado gástrico, y también se produce en el intestino, especialmente en unas células que se llaman células L del ilion. ¿Qué pasa con este péptido? Bueno, este péptido es sumamente importante porque él es como el vecino que siempre le avisa a usted las cosas. Mire, vecino, el parqueo suyo se lo obstaculizaron. Ese péptido es un mensajero. ¿Qué hace ese péptido? Ese péptido, cuando usted come, es el que le dice a su páncreas: mire,
Carlos, ahora a las 12. Se acaba de ajustar un arroz, habichuela y carne. Entonces yo necesito, señor páncreas, que usted comience a producir insulina de forma pulsátil, porque recuérdense que el páncreas produce insulina como si fuera una bomba, así. Pulsátil. No es que usted abre una llave y la insulina se va a producir. Entonces, él es un regulador de la síntesis de insulina. ¿Qué le estamos diciendo? Número uno, disminuye el vaciamiento gástrico. O sea, él gradúa la cantidad de comida que va a llegar al intestino para que el páncreas pueda compensar esa carga de insulina para poder absorber esos nutrientes. Entonces, hablamos ahorita que en el paciente con obesidad hay una alteración de ese péptido similar a glucagón. Y por ende, se está utilizando lo que son los análogos del mismo. Inicialmente este fármaco comenzó a utilizarse para diabetes. Y ustedes dirán, wow, ¿por qué para diabetes? Bueno, porque el fármaco fue diseñado para diabéticos, para controlar esos diabéticos que todavía tienen células pancreáticas funcionales. Pero, cosa extraña de la vida, se vio que el fármaco, cuando se administraba a pacientes con diabetes y obesidad, mejoraba, número uno, la producción de insulina, mejoraba la captación de glucosa a nivel periférico, pero también mejoraba la sensación de hambre y saciedad del paciente y producía reducción de peso. ¡Oh, sorpresa! Entonces, ahora se sabe que modificando la dosis se pueden utilizar en pacientes con obesidad, ya hay estudios controlados por eso, y se sabe que ese fármaco se puede administrar de forma segura. Entonces ese fármaco cumple con lo que hablamos anteriormente, las agencias regulatorias. Cumple porque reducen de peso, pero también controlan una enfermedad crónica vinculada con obesidad, que es la insulinoresistencia y la diabetes. Así que matamos dos pájaros de un solo tiro. Entonces, ¿qué pasa con estos fármacos? Han ido evolucionando. En 2014-16 la FDA, más o menos, si mi memoria no me falla, aprobó la liraglutide. Ahora tenemos otra que se llama semaglutide, que muchos, para no decir nombres comerciales, porque no nos apoyan, no podemos decirlo. Pero ¿qué pasa con esto? Estos fármacos han ido evolucionando y se han ido eficientizando, número uno, en cuanto al uso, pero también en cuanto a las modificaciones que producen. Entonces, ¿cuál es el efecto tienen? Bueno, los efectos que tienen es que modulan la secreción de insulina, como le dije, pero también van a producir sensación de saciedad a nivel central. Se han investigado y se han dado a conocer que hay vías que ellos regulan a nivel central. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes? ¿Qué pasa? Acá los pacientes entonces serían lo ideal. Bueno, pacientes diabéticos, pacientes con obesidad, pacientes con resistencia a la insulina, serían fundamental utilizar estos fármacos. Pero ¿qué pasa? También hay pacientes diabéticos, recuerden que la diabetes afecta el riñón, produce lo que se llama nefropatía diabética. Entonces estos fármacos hay que vigilarlos porque la gran mayoría de ellos se excretan, o sea, salen de nuestro cuerpo por la vía renal. Y si tú tienes un riñón ya comprometido, estos fármacos no serían ideal para ese paciente. Entonces, una de las contraindicaciones son pacientes que tengan un estado avanzado de problemas renales. Pueden empeorar eso. Pueden llevar al paciente inclusive hasta hemodiálisis si se pone de forma inadecuada. Historial familiar también de cáncer de tiroides. Y también debemos de evitar estos fármacos en pacientes con historia de pancreatitis. Bien, las preguntas las pueden hacer vía las redes sociales, @unestilodevidafit, también en Instagram, y en los números de cabina 809-531-5508 y 809-200-3141 531-4101. Perfecto. Buenas tardes. Sí, dígame.
Perfecto, mi don. Fíjese, una persona hipertensa es una persona que sufre de la presión, es una persona que tiene niveles tensionales por encima de lo normal, es una persona que utiliza fármacos o no, si no está todavía medicado, pero la hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes, principalmente una enfermedad crónica muy frecuente, y se debe principalmente a modificaciones de estilo de vida. Obesidad es una de ellas, pero también el uso excesivo, el uso principalmente, fumar es uno de ellos, uno de los hábitos que predispone a la hipertensión debido a que daña lo que son las capas íntimas de las arterias, conjuntamente con otros múltiples factores de riesgo. En cuanto a su situación personal, lo ideal es que usted se evalúe con su médico de cabecera, porque lamentablemente vía telefónica no podemos hacer una consulta. Bien, se pueden seguir comunicando a través de las vías telefónicas o vía redes sociales. Pueden hacer su pregunta acerca del tema o cualquier otra inquietud que tengan acerca de la obesidad. Bien, recapitulando lo que ustedes se animan a preguntar, tenemos que hablar algo importantísimo, y es que recuerden que la parte farmacológica, aunque lo vimos aquí de forma rápida, la parte farmacológica cumple con los ciertos requisitos. Número uno, para la utilización del fármaco, pero también tenemos que tener pendiente que es parte fundamental, pero es parte del engranaje que conlleva cambio de estilo de vida, modificaciones alimentarias conjuntamente con práctica de actividad física. Si no tenemos estas tres previos a la parte farmacológica, no tenemos nada. Si tenemos el fármaco solo, no podemos hacer esas modificaciones. Algo importante con esto es que estos fármacos, recuerden que deben de ser individualizados para poner a cada paciente. O sea, no todos los pacientes utilizarían la misma la fórmula o fármaco en específico, porque son individuales. Recuerden que los fármacos también deben de ayudar a mejorar las complicaciones sobreañadidas a la obesidad, ya sea la presión arterial, ya sea fármacos que se utilizan para control de peso y diabetes, entre otras cosas. Entonces es sumamente importante. Recuerden, en cuanto a las modificaciones nutricionales que le hemos hablado aquí, dentro de las modificaciones nutricionales está la parte de la ingesta de hidratos de carbono, y me preguntaba muchísimo durante el periodo de vacaciones, principalmente pacientes con diabetes. Vamos a tener que hacer otro programa como el que hicimos en noviembre, el Día Nacional de Diabetes, que era el Internacional de Diabetes, que fue el 14. Vamos a tener que hacer otro programa posiblemente en unas semanas, hablando de diabetes solamente, porque me llegaron muchos comentarios de ustedes y muchas preguntas acerca de cómo sería una dieta de un paciente diabético. Es lamentable y es algo muy importante. Nos llegan muchos pacientes a la consulta, no solamente de nutrición, sino de medicina general. Y lo primero que te dicen: doctor, yo soy diabético, ¿qué yo voy a comer? Entonces a veces no nos sentamos, y me incluyo, no nos sentamos a hablar con el paciente, y debemos de darle las orientaciones del lugar. Así que ese tema queda pendiente para las próximas semanas. Bien. Veo una pregunta aquí en las redes sociales que me hace Giovanni Altagracia Serrano, que habla acerca de la metformina, que es muy utilizada para bajar de peso. Excelente su pregunta, muy buena pregunta. Uno de esos fármacos que se utiliza para diabetes. ¿Qué pasa con la metformina? Fíjate, la metformina, en cuanto a su función, lo que hace es que mejora la sensibilidad de la glucosa a nivel periférico. En español, hace que tus músculos capten glucosa. Por ende, disminuye los niveles a nivel de glicemia. También produce pérdida de peso, pero es consecuencia de otras modificaciones metabólicas. Dentro de los fármacos utilizados para reducción de peso, aprobados por la FDA, lo hablamos ahorita en la primera intervención, recuerden que la FDA es la Food and Drug Administration, o sea, la Administración de Drogas de Estados Unidos. No está la metformina como fármaco de reducción de peso. ¿Qué pasa? Es muy usada y está dentro del tratamiento, principalmente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que de eso hablamos en octubre por ahí. ¿Qué pasa con el síndrome de ovario poliquístico? Recuerden que el síndrome de ovario poliquístico tiene tres cosas. Tiene hirsutismo, o sea, vello facial en mujer, que es cosa extraña. Tiene anovulación, o sea, ciclos anovulatorios, hay ciclos que no se ve la menstruación,
pero también tiene obesidad. O sea, esas tres es la parte del síndrome ovario poliquístico. Pero conjuntamente con esto, en el síndrome ovario poliquístico también existe lo que se llama la resistencia a la insulina. Y esa resistencia a la insulina es combatida con ese medicamento, Joanny, que tú me acabas de mencionar. Por eso es que se utiliza casi siempre para como coadyuvante conjuntamente con modificaciones alimentarias para mejorar la resistencia a la insulina. Excelente tu pregunta vía las redes sociales. Pueden comunicarse en cabina en los números 809-531-1701 o el 809-531-1701. Sí, buenas, le escuchamos. Ajá. Ok. Ujú. Ok. Ok. Usted se está refiriendo principalmente a lo que se llama ayuno prolongado o ayuno intermitente. Está bien, perfecto. Si es posible, me escucha por la radio. Ok, gracias. Excelente la pregunta. Me dice la oyente que ella buscando información acerca de cómo bajar unas cuantas libritas, parece antes de Navidad, se encontró con cierta información acerca de lo que es el ayuno. Ella habla, me dice que ayunaba, principalmente, o sea, le mencionaba lo que es el ayuno, cenar temprano, conjuntamente con cambios en lo que es los patrones de alimentación y no desayunar. Hay un problemita. Y dentro de nuestra formación como nutriólogos siempre nos enseñan que hay dos comidas en el día que no se negocian, que son desayuno y cena. Y más si, por ejemplo, una persona utiliza las horas matutinas para realizar actividad física, que casi siempre es así. Uno sale siempre un 5 de la mañana, un 6 de la mañana, dale 7 vueltas residencial y vuelve y se tranca. Entonces hay un problemita. Si usted se va en ayunas realizando esas actividades, va a haber problemas. Lo primero es hipoglicemia, o sea, le va a bajar el azúcar porque usted no tiene las reservas necesarias para esa actividad. Pero eso es tema de otra, eso es de otro tema. Lo que usted me acaba de decir es el ayuno. Hay estudios que hablan acerca de que sí puede ser reparador, pero tiene que ser vigilado. Eso es uno. Número dos, no todo el mundo está diseñado para hacer eso. Hay comidas que no se deben saltar en el día. Si usted va a hacer, por ejemplo, ciertas modificaciones, lo ideal no es el ayuno, sino realizar modificaciones puntuales en los alimentos que usted consume. Que no sean azúcares refinados, que no sean de mala calidad, que sean principalmente que tengan un alto contenido nutricional y bajo contenido calórico, entre otras cosas, que no sean procesados. Esas serían las modificaciones iniciales y de eso hemos hablado mucho aquí, pero vamos a tener que traer ese tema otra vez para que ustedes puedan entender la situación que tiene que ver con lo que usted me acaba de preguntar. Bueno, hasta aquí la intervención del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de @un estilo de vida fit en Instagram y Facebook. Conjuntamente este material queda colgado para que ustedes puedan disfrutarlo más tranquilamente. Conjuntamente, si quieren seguir la conversación, pueden hacer sus preguntas o sus inquietudes vía la caja de comentarios y le estaremos respondiendo en la menor brevedad posible. Y pueden contactarme al teléfono 809-775-1834, el doctor Carlos Lebrón.